realmente. Bien sea para abajo o para arriba, ¿no? Porque Ya, el movimiento igual se va a dar, ¿no? Después de la noticia se va a desarrollar. Yo, Ya, profe, bueno, estuve operando de una manera muy diferente. Si operas, si manipulas hacia arriba, sell. Si manipulas hacia abajo, buy. No sé si es bueno también. yo la noticia la opero generalmente para ver que mi análisis se adelante, digamos, nada más se acelere. Ya. Bien, les he escuchado las opiniones de algunos estudiantes, ¿ya? Y de las personas que tienen su micrófono activado, desactiven. Ahí, apaguen su micrófono porque después me olvido o me pierdo del tema que estoy enseñando, ¿ya? En fin, el tema de las noticias es sencillo, pero a la vez es peligroso, ¿ya? Por eso yo muchas veces no recomiendo a algunas personas que recién están aprendiendo a meterse con dinero real o meterse a operar directamente con lotes fuertes y sobre todo pares que mueven demasiado, digamos, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí en la pantalla, todo esto son, digamos, tipos de operativo, tipos de noticias o entradas que yo hago. Entonces, esto es producto, digamos, de una noticia, pero la diferencia aquí, existen varias formas de operar noticia. Uno es cuando te activa la noticia, activa tu entrada en una sesión con todas las confirmaciones que nosotros esperamos y luego, después de 2 horas, el mercado dispara con la noticia. Es como decir, le da un turbo para que pueda tener más potencia esa noticia, ¿cierto? Ahora, la otra forma es cuando hay una noticia y las noticias más fuertes van a ser siempre en las aperturas de las sesiones. Cuando tú ves una noticia fuerte en una apertura, es porque esa sesión va a dar un movimiento fuerte. Eso es lo que yo puedo esperar en el mercado. Pero la idea o la pregunta es, ¿cómo va a dar esa noticia? ¿Cómo va a ser el movimiento? Porque sabemos que nosotros podemos decir que el precio con la noticia se va a disparar. Pero antes de que el precio se dispare, ¿qué jugada va a hacer? Esa es la incógnita, la pregunta, ¿cierto? Y muchos no saben si entrar ya o esperar que manipule o el precio les va a dejar. Esa es su gran duda. Ahora, hay otra forma que es cuando nosotros tenemos una zona de compra o venta. El precio, el concepto de la noticia para mí es solamente un movimiento rápido o va a acelerar el movimiento que va a hacer la noticia, ¿cierto? Si nosotros teníamos previsto, digamos, por ejemplo, aquí, esto es nuestro tema de hoy, estas noticias, ¿ya? Es muy importante conocer sobre las noticias, qué tipo de noticia mueve al mercado, los pips y la fuerza de cada noticia, ¿ya? Por ejemplo, va a haber, digamos, pares cuando no van a tener correlaciones en una sesión, ¿cierto? Y ustedes tienen que preguntarse por qué no hay correlación y fijarse en, por ejemplo, yo me fijo en investing.com, las noticias, ¿cierto? Entonces, ahí, donde van a ver ustedes únicamente 5 o 4 noticias fuertes que realmente va a tener un buen movimiento. Entonces, eso es lo que yo espero. Aquí tengo una lista y está más detallado en el PDF que está ahí en el grupo VIP. Pueden buscarlo ahí. Ahí está detallado. ¿Ya? Entonces, una de las noticias que mueve al mercado para mí es las nóminas no agrícolas. ¿Ya? Normalmente esto se da cada primer viernes de cada mes, ¿ya? En la sesión de Nueva York. Ahora lo otro, tipos de interés también mueve demasiado el mercado. Cambio del empleo o desempleo. Y todas estas 4 noticias, yo siempre como una regla, yo tengo que ver que en esa noticia tiene que ver 3 toros o 3 estrellas. Y sobre todo tiene que decir una de estas noticias. Ya, lo otro es actas del FONC o comunicado del FONC, rueda de prensa, todo eso, ¿ya? Solo estas noticias para mí van a tener movimiento o lo voy a tomar en cuenta. Después el resto no me interesa porque va a haber noticias, digamos, después de la apertura de Nueva York, que es a las 8, va a haber a las 10, 11. Esas noticias no van a mover al mercado. ¿Cuándo van a mover? Cuando en esa sesión no hay ningún movimiento. Entonces puede que
que a las 10, 11, depende cuando hay noticias, recién va a tener movimiento. Por eso hay que estar atento. Ahora lo otro, antes de operar, tienes que saber en qué semana te encuentras. Si estás en inicio, final de semana o cuántas noticias tienes para esa semana, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tú vas a estar atento al mercado. No tienes que estar metido en la computadora día y noche y esperando todos los días en las gráficas. Solamente yo voy a estar atento qué días hay noticia, en qué sesión y voy a estar atento en esa sesión, porque el resto de las sesiones no va a ser más que consolidación o el precio se va a acomodar. Se va a acomodar las correlaciones o van a llegar a tus zonas de entrada. Eso es lo que yo espero generalmente en una noticia. Y ahora, yo no voy a fijarme en lo que dice la noticia, si tiene, hay mucha gente que se fija, ¿cierto? Entonces, yo no me fijo. Entonces, directamente me baso en el análisis, en mi análisis. Y el mercado o el precio con una noticia solo va a ser una aceleración a mi favor, nada más. Y ahora vamos a ir a la gráfica, ¿ya? Por ejemplo, aquí. Yo les enseñé varios temas que son muy importantes y se aplica para todo, digamos, para todas las temporalidades o tipos de operativa, ya sea scalping, intradía o swing. Tú puedes hacer cualquier tipo de esa operación y ahorita les voy a explicar cómo, después de explicar las noticias, ¿ya? Por ejemplo, miren, estas zonas lo tenía analizado, pero no llegó. Me dormí ayer y esto activó en la sesión de Londres, ¿ya? Ahora, voy a usar todo esto y les voy a enseñar cómo es que yo espero la noticia de acuerdo a lo que les he dicho, ¿ya? Por ejemplo, voy a tener aquí nuestra zona de venta, ¿cierto? ¿Qué te va a hacer el precio? Mire, cuando nosotros identificamos una tendencia en el mercado, ya sea alcista o bajista, ya sabes dónde o de dónde a dónde se dirige el precio. Entonces, si yo sé que el precio, y aquí está mi zona de venta, entonces aquí es donde yo voy a vender, ¿cierto? Pero me fijo en la noticia de toda la semana, qué día hay noticia fuerte. Por decir, aquí inicia un día lunes el mercado. ¿Ya? Voy a aplicar toda la estrategia del macro view, de todo eso. Entonces, esto, digamos, lunes se dispara y aquí dice, digamos, llega martes, miércoles, digamos. ¿Y qué dice nuestro macro view? Que para finalizar la semana, el precio debe tratar de llegar a donde inició todo el movimiento o el movimiento inicial de la semana, ahí va a tratar de llegar. Entonces, ¿dónde es? Aquí, por ejemplo. Si está subiendo el precio durante 2 días consecutivos o seguidos, entonces, ¿qué es lo que yo pensaría? Que para finalizar la semana el precio va a tratar de regresar. Entonces, si en esos 2 días el precio solamente llegó, no llegó a mi zona, digamos, solamente llegó hasta por aquí, hasta ahí, ¿qué creen que va a pasar con la noticia? Ahí es donde ustedes tienen que pensar. La noticia solo es como una aceleración que va a tener, ¿cierto? De esta manera, cuando el precio aún no llega a tu zona de venta, lo que hace el precio es muchas veces, ¿cuántos pips te falta para llegar? ¿Cuántos pips? Digamos que te llega o te falta unos 100, 150, un ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer? En ese momento yo tengo que fijarme qué o cómo se encuentran las correlaciones. Debo fijarme. ¿Y en qué sesión se encuentra? Por decir, esto es la sesión de Nueva York, ¿ya? El precio está subiendo y solamente de las correlaciones de este grupito que tiene rojo, solamente tres, digamos, que están subiendo y los demás están abajo. Entonces, se puede considerar como una descorrelación, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacerte en ese instante o en esa situación? Que va a dar un bajón de vela, porque tiene que llegar aquí, ¿cierto? Entonces, la noticia va a acelerar que llegue ahí. Entonces, yo pienso que para llegar aquí va a querer recoger más plata abajo, ahí, y en ese momento los que estaban alcistas ahí van a bajar y los otros pares o los otros tres pares que les dije que estaban ya abajo, entonces no van a hacer nada, es decir, se van a quedar así. El otro bajó, el otro ya estaba así, ¿cierto?
Cuando baja este un poquito, el otro también baja y todos se acomodan las correlaciones y recién te va a dar. Y donde se acomodan las correlaciones es donde yo actúo. Por decir, si el precio, en vez de hacer un bajón, directamente dispararía aquí, llega a mi zona de venta, entonces yo vendo. Pero sé que esta zona de venta es swing a largo plazo, ¿cierto? Pero si el precio baja abajo, entonces solamente va a ir a completar hasta esa venta. Entonces, ¿qué sería esta operativa? Una operativa tal vez por sesiones o intradía, como lo llaman, ¿no? Entonces, solamente eso. ¿Y cuánto tiempo va a durar? De 3 a 5 velas o todo lo que dura una sesión. Si dentro de ese tiempo, de ese lapso de tiempo de la sesión, el precio solo te mueve una vela así grande, entonces yo puedo cesar esa operación, porque la siguiente vela te puede dar contra, porque la noticia solamente te da una vela fuerte, después te puede dar contra o puede continuar lento. Entonces tú tienes que saber y tomar en cuenta todo eso lo que les estoy diciendo. Yo normalmente opero una sola vela, pero si en caso el precio, en vez de manipular abajo, directamente iría aquí a mi venta, entonces activaría la venta. Ahí recién yo dejaría. Por más que esto regrese un poco, luego va a empezar a caer así. De esa manera, ¿se dan cuenta? Cuando el precio aún no llega a tu zona, ¿qué hace? Manipula de esta manera. Ahora, hay otro tipo de noticia que te hace esto. Por ejemplo, así. Esta es tu zona de compra, ¿ya? Entonces, muchas veces te hace esto. El precio ya te llegó a tu zona, ya te llegó, pero el precio está parpadeando ahí como si estuviera esperando que también lleguen los otros pares correlativos a esto, es decir, los demás pares que también van a la misma dirección. Tal vez a los demás pares, pero le falta, es decir, le falta así un espacio para llegar. En ese sentido, ellos van a estar manipulando así, como acumulación, acumulación. Entonces, faltando unos 15 minutos para que cambie la vela de las 8 a 9 si es sesión de Nueva York, ¿cierto? Solamente vemos nosotros dos velas, 2 horas para que nuestra operativa o nuestra operación active y sepamos que va a dar entrada o no, ¿ya? Entonces, si me falta así un pedazo para que llegue, esto va a llegar ahí, pero este de aquí te va a hacer como una especie de trampa abajo, te va a tratar de romper y los otros pares correlativos igual se van a acomodar. Tal vez estaba rango aquí, pum, llega ahí y te va a formar armónico aquí y el otro negativo contra de estos va a disparar arriba. En ese instante, cuando todos se acomoden en ese momento, recién es donde yo debo ejecutar una orden. Pero antes que no haga eso, yo no voy a hacer. Por eso muchos si llega a tu zona, lo meten aquí y cuando hace esta manipulación están en negativo. No saben. Tienen que ver el comportamiento de las correlaciones. Eso es muy importante. Y yo me he dado cuenta todo este tiempo y sigo estudiando y la correlación es la parte más importante, al igual que la gestión. ¿Ya? Entonces, cuando veo esto, recién yo voy a activar. Aquí voy a activar. Ahí. Pero si sé que todos estos pares se acomodaron, no necesito meter operaciones en todos los pares o en toda la tabla de las correlaciones. Suficiente yo puedo escoger uno de aquí, el que me guste, el que te haga el mejor o la mejor o el mejor patrón, digo, ¿ya? El mejor escenario que te pueda hacer y que tú puedas reconocer ese patrón, ahí puedes meterte para operar. Ya mientras no te haga o te haga un escenario que tú no conoces o te vas a confundir totalmente, entonces no hagas operación. Es decir, yo conozco esta armónica y me gusta, pero aquí solamente hizo una manipulación abajo y lo veo sucio, no hago operación ahí. Y aquí tampoco. Entonces, aquí veo un armónico limpio, entonces recién meto aquí una compra y vendo aquí. Suficiente en 2 pares, yo lo voy a exprimir al mercado, ¿ya? De esa manera tienen que pensar. Ahora, cuando te llega así, por ejemplo, ya te llegó a tu zona, ¿cierto? En algunas ocasiones, tus correlaciones ya están, ya te llegó a tu zona, es decir, ya no va a existir esta manipulación. No va a existir porque todos ya, están esperando tal vez unos 15 minutos más para que haga cambio de vela directamente eso, nada más, no va a esperar nada más. Entonces, esto de aquí cambia la vela y directamente ¡pum! Dispara arriba. Ese movimiento hacia el mercado, cuando todos ya están,
digamos, de esa manera. Ahora, la parte difícil de esto es cuando el mercado o cuando una noticia te agarra en medio de la nada. Es decir, así. Aquí está tu zona de venta y aquí está tu zona de compra, ¿ya? Y tu precio te sale así, ahí, y te pilla en medio de la nada. Y ves en tu pasado que no tienes ni zona de venta o zonas de compra o venta limpias, totalmente así sucias o rangos así, o no hay nada. En esa situación, cuando tú veas una manipulación abajo, ahí es totalmente peligro. Tú cuando vas a ver una manipulación abajo, vas a querer comprar y el precio no va a ser más que un mechazo arriba y luego, ¡pum!, continúa, continúa, continúa. Entonces, siempre apóyense con una zona de compra o venta cuando hay manipulación. Y esta parte es difícil porque nos encontramos en la parte del medio. Cuando ya estás en los extremos, o por fuera de todo, o por debajo de todo, es más fácil, es más fácil, ¿ya? De esa manera es que yo veo las noticias. Ahora, cuando alguien dijo, yo le meto un Ubui o Cel, puede ser tu estrategia con la gestión, está bien, ¿ya? Pero hay, digamos, tipos de noticias que te mueven de esa manera. Por ejemplo, yo he visto que el tipo de interés te mueve a una sola dirección, ¿ya? A una sola dirección cuando el precio, digamos, o el power puede hablar, ¿cierto? Entonces, no hace más que cambio de vela y directamente, pum, dispara a un solo lado. Pero hay otras noticias que te van a hacer esto. Hay una noticia que es inventario del petróleo crudo, te hace esto arriba, así, luego abajo, así y termina así. Y solamente te hace mecha arriba, mecha abajo. Y es por esa razón que yo no tengo en mi lista ese tipo de noticias del petróleo crudo. Y eso normalmente se da a las 10, 10:30 de la mañana, en medio de la sesión. Y es más peligroso. Por eso no recomiendo mucho. Y las mejores son estas de aquí. ¿Ya? Actas del phone te suele manipular también así. Te hace un poco abajo así y luego pum, se devuelve de esa manera. Pero en cambio, tipos de interés y este de aquí, tú vas a querer vender ahí, este no te va a respetar y se va a ir así, se va a ir. Entonces tienes que saber a qué tipo de noticia te estás enfrentando o en qué situación del precio estás comprando o vendiendo. Siempre tienen que acompañarse con todo lo que les estoy diciendo. Si no hay correlación en una sesión, entonces no hagas operación. Es la mejor que tú puedes hacer. Es mejor estar eh, a salvo, ¿no? Yo diría eso. Es mejor operar poco para ganar más, porque mientras tú hagas más operaciones, más riesgo corres de perder. Por ejemplo, yo tenía un análisis de aquí. Por aquí está mi zona, ¿cierto? Pero yo sencillamente no hice operación porque el sueño me venció. Y cuando yo tengo sueño, no opero. ¿Para qué? Y si tienes problemas, tampoco no operes. Si no te cumple con lo que tú esperas, tampoco operes. Yo tenía mi zona por aquí, no lo hice, no lo vendí. ¿Por qué? Esta verde es la una y las dos y ya se anticipó el precio. Pero yo les Sí, enseñé un patrón de esas. ¿Recuerdan? Ese de aquí. Una velita pequeña, mediana y grande. Son manipulaciones que pueden existir tanto a la baja y arriba. Y esto aquí se dio, pero fue algo complicado. Por eso yo cuando veo una situación de estas o el mercado se anticipa y se va, yo no hago más nada. No hago más nada. ¿Entendieron esa parte de las noticias? Sí, Master. Sí, Braulio. Perfecto, entonces. De esa manera es que yo puedo identificar dónde va a ir el precio, ¿ya? Y no solamente veo estructura, también veo muchas cosas, veo patrones, acción de precio, puedo ver muchas cosas. Todo lo que yo les enseñé, todo eso lo veo de manera visual, ya no dibujo, solamente marco mi zona de compra o venta donde yo voy a realizar la operación y directamente voy ahí.
¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Master, ¿puede ver el Euro USD, las noticias que hubo hoy? 8:30 fue justo ahí. ¿De la mañana? ¿Qué tipo de noticia era? Era una noticia, no está PMI en creo la que era. lista, ¿no? Está ¿Era en uno la... de esos? No. Sino PMI, que Entonces, no lo espero. Yo creo que es el IPC, si no me equivoco, algo por ahí, pero movió fuerte. Vamos a ver una noticia por aquí. Creo que era en el... Normalmente creo que aquí hay noticias. ¿En qué par hemos analizado en vivo una noticia? Creo que era en el GBPAU, si no me equivoco. A uno o en SKDB, ese era uno de los dos. Si lo hemos visto en Ese de vivo. Tipos de la interés. posición Tokio, GBPAUD era más. PAOD. Sí, ya me estoy acordando. A ver. El neozelandés dólar era. Se llama así, la peli. Libera neozelandés, Marta. Este es el par opuesto de este par. Pero algunas veces se puede dejar llevar por el NZD. Ahora vamos a ver. Este está subiendo y este está cayendo. Entonces está bien la correlación. Y cuando vean así, digamos, esta situación, muchos han visto, muchos quieren operar así de esta manera, digamos, y del libro, ¿cierto? Rompe abajo, esperan esto. Si quieren operar esto de esta manera así, rompimientos, tienes que tener correlación, sesión. Si no tienes eso, no hagas eso. Es decir, mire, aquí hay una venta, buscarías un retroceso y venderías por aquí, ¿cierto? Pero el precio te manipula abajo un poquito y te sigue subiendo. Es arriesgado, pero algunas veces se da, pocas veces se da. Y yo en la mayor parte cuando quería operar de esta manera, pierdo, pierdo. Pero cuando opero solamente así de esta manera, busco, digamos, inicio de un impulso, ahí es donde me va bien, ahí me va bien. ¿Tienen alguna pregunta o duda para terminar la clase? Master, ¿podría hacernos un favor? Justo la UDUSD acabo de mostrar una noticia. ¿Tú podrías ayudarnos a entender qué fue lo que pasó ahí, por qué pasó? ¿Qué tipo de noticia es? Cambio de De empleo. precios. Lo voy a ver en mi otra computadora. ¿Sabe algo de que está por volver My Forest Home? Están diciendo en el Discord que están por entregarlo. Algunas cuentas ya entregaron. La verdad no tengo idea, tengo varias cuentas, creo que tengo 3 cuentas en esa empresa y no sé Sí, nada. sí, ya hay un rumor que están devolviendo algunas cuentas y están por levantar la sanción. Ojalá. Master, dice Sí, índice de precios, IPC, Hay índice de noticias de... cambio de precios, dice la noticia. Master, mañana hay noticias del dólar canadiense, tipos de interés, puedes revisarlo, el USDK. USDK mañana, Sí, ¿a qué hora? tipos a las... eh, Ah, ya, a las sí, 10 AM, sí. Justo con el petróleo crudo, tipos de interés. Ya, ese es válido. Entonces lo que puede pasar, miren, ese detalle fíjense siempre. Cuando ustedes se fijan que en una semana tienen como 3 noticias, ¿cierto? Tal vez ya dos noticias fuertes, digamos que tienen aquí. Ya en el martes y directamente jueves tenemos esa noticia. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado en esta sesión de Londres. Por decir esto es lunes, te puede hacer esto, una subida limpia para Londres y cuando tienes noticias, por decir
faltando 2 horas o después de 2 horas de la sesión, el precio mete sell, 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 no te va a caer, va a seguir subiendo, subiendo, subiendo. Cuando llegue noticia, ¡pum!, se derrite. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando hay noticia. Siempre tienes que estar atento y tratar de operar esa noticia, no en la sesión. Si para tu sesión están todas las correlaciones en orden, puedes hacer una pequeña operación, pero no te sobrelotees. Pero si esa noticia activa justo en tu sesión, ahí es la mejor. Esa es la que más me gusta a mí. ¿Ya? Ahora, como mañana hay noticia a las 10, puede que esta sesión de Londres no te haga mucho. Entonces tienes que estar atento. Si el precio, digamos, se te anticipa una vela en la sesión, no hagas operación, directamente espera mañana. Y como tenemos a las 10 a.m. la noticia, la sesión de Nueva York es 8. Entonces, ¿qué va a hacer ahí el precio? ¿Qué va a hacer? Eso es la pregunta, ¿cierto? Entonces, si para esa sesión el precio, digamos, llega a 8, 8:30, sigue subiendo. Vendes ahí, sigue subiendo, 9, cambia de vela, sigue, te va a manipular y cuando va a llegar, va a faltar unos 15 minutos para las 10, ¡pum!, para abajo. Con la noticia más se derrite. De esa manera tienen que operar mañana. Voy a pasar a entrada si hay entrada. Mañana voy a analizar esta noche, más de noche me gusta analizar a mí, faltando 2 horas para la sesión, recién yo analizo, ¿ya? ¿Quieren ver algún par? El USD El que euro bien lo puedes ver más tarde. El oro. Dólar, El oro. el oro, bueno. Tienen noticia mañana a las 9 hora Colombia, Oscar. Ventas de Master, veamos el oro, por favor. Master, movió fuerte ese dato. Eurodólar. 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 El oro está en beta, se los analicé en vivo. Está en mi otra computadora y está por aquí en la mecha. ¿Se recuerdan? Sí, profe, el oro activó. Activo, pero está demasiado lento, no está reaccionando demasiado ahí. Entonces, miren, ¿quién dijo eurodólar? Ya, esta entrada fue de antes, ¿ya? Cuando una zona te da, digamos, ganancia, ya no puedes volver a confiar en esa zona. Ya no te sirve. Ya, cuidado que, digamos, yo tengo una zona aquí de compra, vuelve a llegar aquí, van a querer comprar, ya no sirves. Si una vez ya te da compra, ya no te sirve más. Ya no te sirve. Miren, llega la siguiente, miren cómo reacciona. Sucio. Aquí mínimo te sacaba el stop loss. ¿Ya? Ahora vamos a ver este par. ¿Qué es lo que va a hacer? Disculpe, te interrumpa, el euro dólar, esa caída podría explicarnos, bueno, a mí, yo también soy nuevo, la razón del por qué se produjo esta caída, estuve tratando de ver hoy día, analizar, ¿no? Encontrar el motivo por el que cayó. Ya, la única explicación es que esta entrada se dio en la sesión de Londres. Miren por qué. Esta velita verde es 2 de la mañana y la vela de esta roja es 3 de la mañana. Si tú haces operaciones solamente en estos horarios, con una buena gestión, es muy probable que ganes. Es muy probable que ganes. Si haces fuera de estos horarios, entonces puedes perder. Si solamente harías todo el tiempo, digamos, tienes sesión, correlación, una zona, entonces mete. Puedes hacer una operación, pero siempre y cuando no te anticipes y tampoco te atrases. Entonces, si esto abre a las 2 de la mañana, ¿hasta qué hora va a terminar esta vela? Hasta las 3. Entonces, abre a las 3, ¿hasta qué hora va a terminar? Hasta las 4. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes que estar en la computadora? Como 3 horas. Cuando termina tu vela de las 3, esta velita, recién pones tu stop, o cuando ya está abajo, lo pones un stop. Y fíjate después de 3 a 5 horas, déjalo correr. Ahí está, miren. Una vela, 1, 2, 3, 4 y 5, miren. Después pierde la fuerza. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando cae una vela fuerte, puedes tomarlo como un scalping. Entonces, si tienes, yo siempre hago esto, diversifiquen sus lotajes. Si tienes, digamos, 3 lotes para meterlo por aquí. 1 lote, 2, 3, listo. Y sumado se va a dar 3 lotes. Entonces, cuando
Una vela te dé a tu favor, entonces vas a cerrar la operación, un lote, y el otro lo pones stop por ahí, y al otro también, listo. Entonces, tu segunda operación, ¿cuándo vas a cesar? Cuando te den los 3 a 4 velitas, los cierras, entonces solamente te queda una. Entonces, esa una lo proteges ahí y listo, no haces más nada. Y te vas a fijar, ¿cómo te vas a fijar? Tienes que, a ver, ¿cómo le explico? Si activó en una sesión perfectamente, entonces, ¿cuándo va a dar contracciones? Los horarios de contracción son 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, después sesión de Nueva York, 8 y 9 AM, después 11 y 12, y después 2 y 3 PM, después 4 y 5 PM. ¿Se dan cuenta? Todos esos horarios. ¿Y qué te vas a fijar ahí? Que todo el tiempo, cuando tu precio está cayendo ahí, si está llegando a este horario, digamos, 4 de la mañana, ¡pum!, se anticipa el precio arriba, te interrumpe y tú automáticamente dices que esto va a pasar, el precio va a pasar, entonces lo dejas. Vuelve a la sesión de Nueva York, le toca aquí. Estos van a ser como leones hambrientos y le van a esperar a tu precio para devorar o para devolverlo. Entonces, si aquí, digamos, Nueva York llega, no hay correlación, el precio se anticipó, entonces es muy probable que aquí va a ser un ruido y continuación. Pero llega aquí todas las correlaciones se ordenaron y están limpios. Entonces, aquí te puede dar retroceso. Entonces, tienes que tener cuidado. Entonces, vas a frenar aquí, cierras tus operaciones por aquí. Pero si por aquí también hace acumulación así, rango, entonces va a continuar este horario. Le toca 2, va a reaccionar 2, continúa así. Llega sesión de Sydney, entonces puede hacerte un gap, ahí, cierre del día, ahí va a continuar. Ahora nuevamente llega a Tokio, 8 y 9 de la noche, 8 y 9, justamente digamos estaríamos hablando un par aún, ahí está llegando limpio y ¡pum!, dispara. Entonces tú tienes que cuidar tu operación fijándote los horarios, cómo llega a estos horarios. Estos horarios son ¿de qué son? Donde el precio te va a reaccionar. De esa manera es que yo mantengo una operación a largo plazo. Pero si estoy viendo que el precio sale disparado de una zona mensual o semanal, sería una zona de venta fuerte, yo lo dejo, lo dejo. Si estas contracciones va a llegar a estas horas, digamos, a Nueva York, te hace un bonito retroceso, solamente continúa y vuelvo a vender aquí, de esa manera. Y esto lo voy a aplicar más en tipos de entradas, ¿ya? Van a ver, digamos, este tipo de entradas que son swing a largo plazo. Y aquí lo mismo he hecho yo. Me fijo cómo está llegando para cada esos horarios, ¿no? Entonces, de esa manera lo dejo. ¿Se entiende? Sí, profe, yo lo entendí, por lo menos lo entendí lo que se refería en cuanto a Sí, cómo profe. operar, Y de esa manera van a ¿no? poder hacer este tipo de Yo lo operativas que a continuación. Sí, Máster, ¿me más. podrías volver a explicar cómo es el tema de operar al fin de la sesión? Solamente cuando Nueva York no te da entrada. Ya, yo no recomiendo mucho que hagas operaciones fuera de sesiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente te van a dar correcciones, así como se los he dibujado los horarios, solo te van a dar correcciones, es decir, si tu precio no respeta Nueva York, llega al cierre de la sesión y luego aquí te reacciona, entonces te va a hacer retrocesos, te va a sufrir así, de esta manera. ¿Quieres operar esto o coger este tipo de ganancias, este tipo de caídas? ¿O quieres entrar aquí y comerte una o dos velitas? No te conviene. Miren aquí, por ejemplo. ¿A qué hora dio? 12. 11, 12. Justamente los horarios que se los marqué ahí. Entonces, miren, ¿qué está haciendo? Un rango. Y luego llega sesión ahí. 8, 9, está continuando. Porque esto, digamos, no le mueve, no le corresponde
a este par, entonces te puede hacer un movimiento así y así. Pero a un par que le corresponda sí lo va a mover, ¿no? De esa manera. Bueno, chicos, nos vemos entonces en la siguiente clase. Practiquen, estudien. Cualquier duda que tengan, pregúntenme al interno. Cuando pueda, yo les voy a responder. Chao, chao, nos vemos. Gracias. Gracias, bro. Gracias, máster. Gracias, Máster. bro.